Vamos a empezar, hermanos. Entonces, a mí me toca Apocalipsis capítulo 18, del 21 al capítulo 19, 3. Y entonces vamos a ver un poquito acerca de cómo la influencia de la idolatría babilónica de la Torre de Babel, todos los tiempos, y cómo ha influenciado en la actualidad, ¿verdad? Vamos a ver un poco en la actualidad, ah, a partir de la época medieval hasta ejemplos de la vida actual, ¿verdad? Vamos a verlo en el aspecto religioso. Por lo menos ustedes pueden ver allí una moneda. Esta moneda fue imprimida en el año 1825 por el pontífice Leo XII de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica, y es una mujer con una copa en la mano, como usted puede observar allí, y está sentada sobre el mundo y tiene la copa en la mano. Y eso me recuerda pues cómo la idolatría babilónica ha infiltrado pues también el catolicismo romano y otras religiones del mundo. Y me recuerda Apocalipsis 18:7, ¿verdad? Que dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido de los deleites, tanto dale del tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, ¿verdad? Y no soy viuda y no veré llanto. Y obviamente ahí dice alrededor de la moneda, en una de las caras tiene la cara del pontífice Leo XII, y por el otro pues tiene en realidad es la reina Semiramis, sentada sobre ¿quién? Sobre la tierra. Y dice allí en latín, sedet super universum, que significa todo el mundo es su silla. Entonces ellos equivalían lo que era la Iglesia Católica con la soberanía de María, que en este caso viene siendo la antigua Semiramis, ¿verdad? Y usted le puede ver ahí claramente como con unos destellos, como luminarios sobre su cabeza, ¿verdad? Y esa influencia en la actualidad ha llegado también, usted lo puede ver en la Estatua de la Libertad también. Usted puede contar y tiene de igual manera tiene una diadema, tal cual como la tenía la moneda esta. Y los rayos de su diadema son 7, exactamente son 7, ¿no? Y tiene las mismas características. Y la Estatua de la Libertad fue hecha por un hombre que se llama Frederick Auguste Bartholdi. Y este es un francmasón, ¿verdad? De la masonería. Y fue hecha en 1875. Él perteneció a la logia masónica del Gran Oriente de Francia en 1875. Entonces también la masonería tiene en cuenta esta adoración de la diosa Semiramis, ¿verdad? Y también Horus y la diosa Isis, ¿verdad? Que viene siendo el equitativo de la madre y el hijo, ¿verdad? Isis siendo como la Semiramis y Horus siendo el hijo, como Tamuz. Entonces usted puede ver allí los rayos de su diadema, y la Estatua de la Libertad fue un regalo de los franceses a los Estados Unidos en 1886 para conmemorar el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y como un signo de amistad entre las dos naciones, ¿verdad? Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland. Ahora, también no solamente la masonería, el catolicismo romano, el Islam también tiene influencia del culto de Semiramis, ¿verdad? Usted puede ver allí la media luna del Islam actual comparada con el símbolo de Ur, un símbolo que encontró tallado en Ur de los Caldeos en el año 2030 aproximadamente antes de Cristo, y tiene allí la media luna o la luna creciente, y tiene la estrella en el medio, ¿verdad? Y ese es el símbolo del Islam hoy en día. Y usted lo puede ver bien claro en la media luna de la diosa Luna, ¿verdad? Astarte, como la vimos anteriormente en una de las enseñanzas, que es la misma Semiramis como su dios Alá, ¿sí?
Entonces usted puede ver la influencia del culto de Babilonia antigua en las religiones actuales. Y podríamos ir también en las religiones de la India, en donde tiene la diosa que tiene diferentes brazos, ¿verdad? Pero no nos queda tiempo, ¿verdad? Ahora, no solamente ha influenciado lo que es la parte de las religiones falsas, sino también en las Naciones Unidas, usted puede ver la idolatría también, ¿verdad? Naciones Unidas, él tiene la estatua de Prometeo en la entrada, en una fuente. ¿Y quién era Prometeo? Bueno, como introductor del fuego e inventor del sacrificio, Prometeo es considerado el titán protector de la civilización humana, Naciones Unidas. Entonces esta idolatría. En Atenas se había dedicado un altar a Prometeo en la Academia de Platón. Desde allí partía una carretera de antorchas celebrada en su honor por la ciudad, en la que ganaba el primero que alcanzaba la meta con la antorcha encendida. ¿Sí? Y la Estatua de Libertad tiene la antorcha encendida. Entonces usted ve las diferentes influencias de Babilonia aún entre la política de los reyes de la tierra, por decirlo hoy, en la actualidad. Usted lo puede ver allí claramente. Y también pueden ver arquitectura también dentro de las políticas de los Estados Unidos, sobre todo en lo que hablamos en la Unión Económica Europea, el edificio del Parlamento Europeo de Estrasburgo, ¿cierto? Está hecho, diseñado tal cual como el dibujo de la Torre de Babel siendo destruida, ¿verdad? Entonces, Estrasburgo, Francia, esta es la localidad, es la sede oficial del Parlamento Europeo. Cada mes los miembros se reúnen durante 4 días para votar y debatir en una serie de reuniones conocidas como sesiones plenarias. Entonces, así es como puede ver usted la influencia, ¿verdad? Vamos a continuar entonces también allí la ruina total de Babilonia. Y voy a estar hablando acerca de la descripción de la ruina total de Babilonia, capítulo 18, del 21 al 24, y luego voy a hablar acerca de la alabanza celestial por la destrucción de Babilonia, capítulo 19, del 1 al 3. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra y por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner la mira en las cosas de arriba, Señor, porque nosotros somos ciudadanos de arriba, Señor. Y ayúdanos, Padre, realmente a renovar nuestro pensamiento, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Para que podamos conocer cuál es la voluntad tuya agradable y perfecta, Señor. No todo creyente está experimentando la agradable voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, Señor, simplemente porque no está renovando su mente. Ayúdanos, Señor, a que nosotros con tu palabra, por medio de la fe en ella, Señor, y en el Señor Jesucristo podamos renovar nuestro entendimiento para que no seamos conformados a las tentaciones, a los deseos de este mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, Apocalipsis 18, del 21 al 24, hermano, ¿lo puede leer? Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Todos los que han sido muertos, ¿dónde? En la tierra. Entonces aquí vemos el fin de la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Y esto básicamente vemos que el anticristo, ¿verdad? Destruye la Babilonia primero con fuego, ¿verdad? Él se va en contra de la ciudad Babilonia, en contra de la ramera, que es la ciudad de Babilonia, y la destruye con fuego. Pero después vemos aquí un ángel que arroja una piedra para mostrar con el ímpetu, como simbólico, de cómo la ciudad va a quedar totalmente destruida de parte de Dios. ¿Y cómo la va a destruir? Acordémonos que eso va a ocurrir con la séptima copa. ¿Se acuerdan que con la séptima copa nosotros vimos que ocurrió el peor terremoto en la historia humana? ¿Se acuerdan? Y es con ese terremoto que no solamente cayó la Babilonia, como se anunció, sino que también cayeron todas las ciudades del mundo, ¿verdad?
todo el sistema cayó. Entonces, este es el terremoto cual nunca ha habido desde el principio de la tierra, ¿no? Apocalipsis 18, 21a nos dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar. Esta es una representación gráfica entonces de la desaparición repentina de la gran ciudad ramera de Babilonia. Apocalipsis 14, 8, ¿no recuerda? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces vemos la contaminación de su fornicación, el adulterio espiritual, el mercantilismo y su culto religioso, ¿verdad? Ha hecho que todo el mundo haya ido en pos de ella, y el Señor entonces ahora está vengando la sangre de todos los mártires de Jesús. Y aquí vemos cómo el ángel toma entonces como una piedra de molino y la arroja sobre el mar para mostrar el ímpetu y la fuerza y lo súbito que va a ser la destrucción de Babilonia, ¿verdad? De parte del juicio de Dios. Ya una vez siendo quemada, primero el anticristo la quema y después entonces con la séptima copa es cuando el Señor muestra simbólicamente la destrucción súbita de Babilonia de parte de Dios con juicio, con el terremoto. Esta futura destrucción de la ciudad de Babilonia cumplirá en detalle tanto las profecías de Isaías 13, capítulo 13 al capítulo 14, como y Jeremías 50 al 51. Y vamos a ver algunos apartes después acerca de esas profecías, porque van Biblia con Biblia. Eso es lo bonito de uno poder interpretar la Biblia conforme al contexto y confirmando también con el Antiguo Testamento las profecías. Hace miles de años atrás, Jeremías dijo a los judíos exiliados en Babilonia que la ciudad caería y que debía leer la profecía acerca de su caída, que la ataran a una piedra y que la arrojaran al Éufrates. Debido a que su profecía es tan importante para nuestro estudio, vamos a citarla aquí, vamos a verla en detalle. Así lo hizo el Señor cuando los judíos, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, durante los tiempos de Jeremías. Jeremías 51, 60 dice, escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra ¿quién? Contra Babilonia, contra Babilonia. Jeremías 51, de 61 al 62 dice, y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo había de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser, ¿qué? Asolado. Bueno, hasta el día de hoy sabemos que hay en Babilonia, que queda menos como a 50 kilómetros al sur de Irak, ¿cierto? De Bagdad, de la ciudad de Bagdad, en Irak, todavía hay población en todo este lugar, ¿verdad? Y sabemos que esta ciudad se va a reconstruir y va a ser gigantesca, parecido como Dubái, que fue reconstruida de la noche a la mañana, y va a ser una ciudad mega, como dice en el griego, una gran ciudad, o sea que va a ser una ciudad gigantesca, más grande que la que hubo durante los tiempos de Nabucodonosor o durante los tiempos de Babel, ¿verdad? En la Torre de Babel. Jeremías 51, 63. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Entonces, nuevamente el Éufrates queda ¿dónde? Justamente allí en el valle de Sinar. Y por eso sabemos muy bien que ahí es donde va a ser reconstruida la ramera o la ciudad Babilonia, que habla Apocalipsis 17 y 18. Jeremías 51, 64 dice, y dirás así se hundirá Babilonia y no levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de ¿quién? De Jeremías, ¿sí? Entonces el Señor quería que ellos la tuvieran por hecho, que eso iba a suceder, y por eso una y otra vez en el libro de Apocalipsis dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, ¿verdad? La ciudad fuerte. Apocalipsis 18, 21b dice que después de lanzar la piedra en el mar, dijo el ángel, con el mismo
ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces, la misma, el aspecto figurativo allí es el mismo que se dio en donde, en Jeremías, como vimos, ¿verdad? La ciudad malvada de Babilonia, que será restablecida en los últimos días, tendrá un final, ¿qué? Un final violento. Su ruina será total y justa, hermanos, y va a ser de una manera súbita, así como cuando el ángel arrojó esta piedra de molino en el mar, o como lo dijo Jeremías, la arrojó en el Éufrates. La ciudad malvada de Babilonia, que será restablecida en los últimos días, tendrá un final violento. En una hora Dios destruirá el sistema diabólico de Babilonia, poniendo así fin a las ramerías o prostituciones en todo el mundo. La falsa religión y el materialismo de la arrogante y desafiante Babilonia desaparecerán para siempre. Sí, desaparecerán para siempre. Apocalipsis 18, del 22 al 23a, y nos dice así la palabra de Dios. ¿Puede leerlo, hermano? Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, y ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Todas las naciones, ¿verdad? También el libro de Santiago nos dice que en los últimos tiempos el poder se va a concentrar en unos pocos, ¿verdad? Y aquí vemos muy grande, que dice muy enfáticamente que básicamente que estos que eran los grandes de la tierra, ¿verdad? Los mercaderes eran los grandes de la tierra, o sea que el poder se hacen conglomerados de solamente unos pocos van a tener el poder sobre la tierra. Esta destrucción de la ciudad de Babilonia será tan completa que la sociedad, la vida buena, ya no existirá dentro de sus confines. ¿Sabe qué pasa cada vez que hay una crisis económica? Las empresas pequeñas o medianas son absorbidas por los grandes empresarios, ¿sí? Porque no pueden soportar las crisis económicas. Entonces todo el mundo va yendo hacia ese sentido, ¿verdad? Vemos aquí también que las artes, la música, los restaurantes, la vida nocturna, incluso los gozos del matrimonio se habrán ido. Jeremías 25:10, por favor. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Como dijo Jesús en Mateo 25, que se harán en casamiento y todo esto, como en los días de Noé, ¿verdad? Todo el mundo seguirá haciendo su faena y todo cuando le llegará, ¿qué? Destrucción repentina. Entonces vemos claramente que el juicio va a venir para Babilonia grandemente, y va a ser súbitamente y rápidamente. La negación griega oume, la cual se encuentra 6 veces en los versículos 21 al 23, enfatiza que estos placeres nunca jamás se encontrarán de nuevo en Babilonia. Sí. Es un énfasis del griego allí. 6 veces. Apocalipsis 18, 23b, y nos dice la palabra de Dios allí, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Este versículo resume la influencia pecaminosa de Babilonia en el mundo entero y expone a ambos lados de la misma moneda al materialismo y la falsa religión, ¿verdad? La concentración del poder en unos pocos empresarios, ¿verdad? Y personas que en realidad se han dejado influenciar por este sistema, y también la falsa religión, el materialismo, la misma moneda, todo esto, ¿no? Como el gobierno va a tener, el anticristo va a tener la persona que tenga el sello y en la frente o en su mano derecha puede comprar o vender. Entonces se ve claramente que el poder va a ser concentrado en unos pocos a nivel mundial. Apocalipsis 18, 23b, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Es otro griego, megas,
¿cierto? Hablando del poder económico de algunas personas. La economía de Babilonia alimentó a las personas más importantes e influyentes del mundo, aquellos que de buena gana abrazaron el materialismo de la ramera de Babilonia, ¿sí? De la ramera de Babilonia. Y sabemos que el mercantilismo de la ramera de Babilonia, que también esclaviza a las personas, las vende como sus cuerpos, ¿verdad? La prostitución y todo esto, la inmoralidad sexual, la ramera es así, ¿verdad? El Señor dice que hay de las que estén embarazadas, ¿verdad? Si hoy en día vemos el aborto en todo lado, ¿cómo será durante aquellos días, verdad? No va a haber ningún, ¿cómo se dice eso? Aprecio por la vida del hombre, ¿verdad? Es increíble cómo la depravación del hombre va progresando cada día más. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman ¿qué? Malo, ¿verdad? El hombre trata de poner el lugar de Dios y redefinir lo que es bueno y lo que es malo, tal cual como le prometió Satanás a Adán y Eva en el Edén, falsamente, ¿verdad? Apocalipsis 18:23c dice, pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. ¿Sí? Esa palabra hechicería es bien interesante ver el griego, es el de griego farmaquía, donde tenemos la palabra farmacia o para droguerías, ¿verdad? Entonces aquí vemos muy bien, hoy en día, cuánta gente no depende de los farmacéuticos, ¿verdad? Y eso en realidad es un negocio grande, es un negocio controlado por multinacionales. Y muchas veces no te curan la enfermedad, simplemente te hacen sentir como si no la tuvieras, pero nunca estás lidiando realmente con tu enfermedad, ¿verdad? Y te hacen dependiente de eso, ¿sí? El engaño de la hechicería es sinónimo de la religión falsa y de la idolatría. En la antigüedad se utilizaba mucho el uso de este tipo de cosas para practicar la brujería también y todo esto, y de idolatría. Desde la Torre de Babel, la ramera de Babilonia ha seducido y engañado a todas las naciones a adorar a dioses falsos. Y siempre la adoración de dioses falsos tiene que ver también con el pecado de la hechicería, ¿sí? Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Las persecuciones asesinas de los santos del Antiguo Testamento, los creyentes de Israel, el verdadero cristianismo y los santos de la tribulación están incluidos en la acusación de Dios hacia Babilonia, ¿verdad? O sea, está acusando todo eso a la Babilonia, de todo lo que ha sido el martirio de todos los creyentes durante todas las eras, de todas las naciones, incluyendo Israel, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Jesús les dijo que en su primera venida le dijo a los fariseos que la sangre de Abel, desde la sangre de Abel hasta Zacarías, que fue muerto a la entrada del templo, ¿verdad? Iba a vengar toda esa generación, ¿verdad? Por eso. O sea, el Señor muestra muy claramente que Él va a vengar la sangre de los santos, ¿verdad? Todos aquellos también que fueron sacrificados desde la época de la iglesia hasta la época por lo menos de la Inquisición y el holocausto, el terrorismo hoy en día, el grupo terrorista Estado Islámico decapitando cristianos, ¿verdad? Durante la era de la iglesia, y aquellos que el anticristo va a matar en masa, ¿verdad? Judíos y también gentiles creyentes, todo eso va a ser vengado ese día, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes personajes como William Tyndale, que este hombre en 1536, este hombre era un estudiante de Inglaterra destacado en griego y en latín, que llegó a ser una figura clave en el movimiento de la Reforma protestante durante los años posteriores a su implantación? Es reconocido por haber traducido la Biblia del griego y hebreo, además de imprimirla en inglés. ¿Y cómo murió? Murió en la hoguera, ¿cierto? Primero lo ahorcaron y después lo quemaron vivo, ya cuando estaba muriendo, ya después de ser ahorcado, ¿verdad? Tremendo. Ustedes pueden ver claramente cómo toda esa sangre de los santos va a ser juzgada por medio de este juicio de Babilonia. Resumen de Apocalipsis 17 y 18. Vamos a ver un resumen rápidamente.
Históricamente el espíritu de Babilonia combina la independencia de Dios con el odio de sus, ¿qué? De sus seguidores, ¿cierto? Un solo gobierno mundial, una sola moneda. En este caso, la manera como el anticristo va a controlar el comercio va a ser con el sello en la mano derecha o en la frente. Si no, no puede comer o no puede comerciar las personas. También va a controlar el mundo. ¿Desde dónde? Desde Babel, ¿verdad? Desde allí, desde Babilonia. Va a ser reconstruida en Irak. Y vemos claramente que así va a suceder. Y va a tener sus seguidores. Y le va a decir al mundo de que no tiene que depender sino de él únicamente, ¿verdad? Y él se declara como deidad. Durante la tribulación, la ciudad de Babilonia hará uso de su comercio, cultura y religión para perseguir tanto a la nación de Israel como a los creyentes en Jesucristo, ¿verdad? En Jesucristo. Va a ser un gobierno global, la globalización, ¿cierto? Le va a prometer a Israel paz y seguridad, ¿sí? Y la igualdad. La ciudad obedecerá al anticristo y al falso profeta y animará a matar ¿a quién? A los santos, a los santos. La ciudad se hará sumamente exitosa y rica materialmente, quizás alcanzando el pináculo del logro humano, ¿sí? Tanto que los hombres creerán la mentira, puesto que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El evangelio de Jesucristo, ¿no? Por la fe, no lo recibieron. El lado materialista de Babilonia enfatiza el reclamo de la autojusticia humana, del ser capaces de ser exitosos sin Dios, mientras que el lado idólatra de Babilonia enfatiza el rechazo espiritual de la humanidad del único Dios verdadero por dioses de su propia ¿qué? Hechura, de su propia hechura. ¿Sí? El materialismo es tremendo. La ciudad parecerá exitosa e invencible. ¿Sí? Tanto que la gente dirá, ¿quién como la bestia, verdad? Que ni la muerte mismo pudo con él, supuestamente, ¿no? Con su supuesta resurrección. Pero la conmoción del mundo incrédulo en un solo día, Dios destruirá completamente a Babilonia, el ideal del hombre, del éxito humano. Gálatas 6, del 7 al 8, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Vida qué? Eterna, ¿no? Entonces, claro, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que nosotros sembremos de la carne, cuando caminamos según la carne, de la carne vamos a cosechar ¿qué? Corrupción, división, todo lo que son las obras de la carne, ¿verdad? Pero si andamos según el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, hermanos. Job capítulo 4, versículo 8. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la siegan. La ciegan, ¿sí ve? Job tenía puestos los ojos en el Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver otro. Muy bien. Este es página 90, ¿verdad? Ahora vamos a ver el siguiente, página 94. Entonces vamos a continuar aquí. Con 4 aleluyas desde el cielo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 19, del 1 al 10. Y a mí me va a tocar una parte hasta el versículo 3. Y vamos a ver dos de estas aleluyas en el cielo, ¿cierto? Calamidad en la tierra por la destrucción de ¿qué? De Babilonia, los marineros, los comerciantes, viendo el humo desde lejos y lamentándose de la destrucción, no lo pueden creer lo súbito y lo rápido que ocurrió y de la manera violenta como básicamente quedó asolada la ciudad. Pero en el cielo, ¿qué hay? Hay regocijo, hermanos, hay regocijo. Hay una alabanza celestial por la destrucción de Babilonia. Y aquí hay 4 aleluyas del cielo. Vamos a ver 2 de ellos. Me toca a mí. Apocalipsis 19, 1, por favor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro.
La revelación a Juan se enfocó de nuevo en el cielo, ¿cierto? En el cielo. Esta sección comienza con la frase "después de esto", que se refiere a la destrucción de la ciudad de Babilonia, en el juicio de la séptima copa, al final de la tribulación. Ya sabemos qué es lo que pasa. Ahí fue cuando hubo el gran terremoto, ¿verdad? Debido a que Dios ordena alegrarse por la destrucción de Babilonia, Apocalipsis 18:20, cada uno en el cielo gritará con júbilo, repitiendo aleluya 4 veces, ¿verdad? Lo podemos ver en el, por favor, léelo, capítulo 18:20, por favor. 18:20. 18:20. Perdón. No lo tengo aquí. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Porque Dios le ha hecho justicia, ¿qué? En ella, en la destrucción de ¿qué? De Babilonia. Y vamos a verlo en Apocalipsis 19:1, 3, 4 y 6, por favor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Yo veo muy claramente la adoración, ¿verdad? Diciendo aleluya. Y bien, los 24 ancianos quienes le dan la gloria al Señor por la destrucción de Babilonia y dicen aleluya con gran alegría, repetidamente, junto con los ángeles. En hebreo la palabra aleluya literalmente significa alabanza a Yah, o al Señor, pues, ¿no? Una forma corta de Yahvé, el nombre personal de Dios, que recordó a los israelitas que Él es el Dios que guarda sus pactos. Es el Dios que guarda sus pactos, hermanos. Es el Dios que guarda su palabra y sus promesas son para siempre, ¿verdad? Apocalipsis 19, 1d al 2a, por favor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, en el primer aleluya, ellos alabaron a Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Sí, nosotros muchas veces decimos, pero ¿cuándo el Señor va a hacer justicia? Los mártires de la tribulación también decían, ¿cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero sabemos que el Señor sabe muy bien cuándo y lo va a hacer de una manera justa, hermano. Sus juicios son justos y son verdaderos. ¿Sí? Apocalipsis 5:13, por favor. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:1d nos dice allí claramente: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque el juicio de Dios es siempre fiel y justo. 3 cosas le pertenecen a Él. Veamos. La primera, en primer lugar, la salvación es de nuestro Dios. Solo Dios, cuyos juicios son verdaderos y justos, está calificado para ofrecer la salvación. Él no hace nada ilegal o injusto cuando justifica al impío. Nosotros, hermanos, ¿cierto? El Señor hizo una obra justa y una obra legalmente hecha en la cruz. En la cruz demostró que Él tiene 0 tolerancia por el pecado del hombre, que el pecado del hombre debe recibir su paga, y por eso pagó por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos, hermanos.
La salvación y la gloria y la honra le pertenecen a Él y por eso aleluya a Él, ¿verdad? El Señor le pertenece esa gloria, hermano. Y como les dije anteriormente, en la cruz juzgó al mundo porque ya murió por el pecado de todo el mundo. Y es un solo pecado el que condena a la humanidad. Y es el pecado de no creer en Él, que Él murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, ¿verdad? Es bien claro la palabra de Dios. Romanos 2 del 1 al 16 nos habla de eso. También Salmo 3:8, por favor. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Muy bien. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Está sentado en el trono y pertenece la salvación a Él, hermano. Hizo una obra completa. Hizo completa justicia por nosotros en la cruz, hermano. De otra manera, nosotros los creyentes jamás podríamos ver a Dios. La palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Nosotros somos salvos por la justicia de Cristo. Porque en esa justicia se manifestó ¿qué? La santidad de Dios, la perfección que el hombre requiere para poder ver a Dios, hermanos. Y gloria a Dios, Dios nos ha vestido con su justicia por medio de ¿qué? De su Espíritu Santo. Cuando pusimos nuestra fe en Él, fuimos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención, dice la palabra. Entonces, en primer lugar, por la que la salvación le pertenece a nuestro Dios. En segundo lugar, ellos claman aleluya, porque en segundo lugar, toda la honra y gloria pertenecen a Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Romanos 1:25b, por favor. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Si ve, a Dios le debemos dar la gloria y la honra porque es Él el creador. Detrás de este diseño que usted ve de la creación hay un diseñador inteligente que es Dios, ¿verdad? Y en Romanos prácticamente nos dice que el hombre queda es inexcusable, el hombre, ante la revelación de la gloria de Dios, porque los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día declara sabiduría a otro día, ¿sí? La palabra de Dios nos lo dice claramente. También la palabra de Dios nos dice que a través de la conciencia que ha puesto en el hombre, de una manera inherente, le hace mostrar por medio de su conciencia, ese monitor moral, qué es lo bueno y qué es lo malo, y le hace saber de que Dios existe para que no tenga ninguna excusa, como dice en Romanos capítulo 19 también, ¿verdad? 1, 19 y 18. Entonces claramente el hombre es inexcusable y nosotros le damos la gloria a Él. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo es por Él y para Él, y Él hizo todas las cosas y por ellas subsisten, como dice la palabra de Dios. Por favor, puede leer también Gálatas 1:5, por favor. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mire qué bonito, así como en el jardín del Edén, de la costilla de Adán sacó a Eva, ¿verdad? De igual manera de la costilla de Jesús cuando salió agua y sangre, de ahí salió la iglesia, amén. Nosotros hemos venido a ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ser quien, la novia de Cristo. Somos la esposa del Cordero, hermanos. En tercer lugar, aleluya, ¿por qué? Porque todo el poder le pertenece a Dios, Él gobernará para siempre. Tenemos ahí 1 de Pedro 5:11, por favor. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Judas 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Y por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Y sabe por qué? ¿Se acuerda que el Señor decía que bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras continuarán, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermanos, nuestra vida va a continuar, amén. Nosotros buscamos ¿por qué? Por un cielo nuevo y una tierra nueva, y sabemos que vamos a participar también del milenio, pero sabemos que vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva. El poder le pertenece al Señor Jesucristo, y sabemos que Él va a gobernar allí desde el monte de Sión. Apocalipsis 19:2a.
nos dice allí la palabra de Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Su perfecta justicia pertenece solo a Dios y no puede ser encontrada en la humanidad pecadora, ¿cierto? Por eso nosotros debemos dejar la justicia a Dios y no tomarla por nuestras propias manos, hermanos. El Señor sabe hacer perfecta justicia. Y acuérdense que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Déjele eso al Señor, el Señor se va a hacer cargo. Puesto que Dios es a la vez nuestro creador y dueño, solo Él nos juzga con exactitud imparcial, hermanos, ¿sí? Él es doblemente dueño de nosotros, nos creó y fuera de eso nos compró con su sangre en la cruz. Aunque el género humano puede cuestionar los juicios de Dios, siempre son basados en la verdad y la justicia. El Dios omnisciente nunca se equivoca. Sus juicios son perfectos y sus juicios son en su tiempo, hermanos, ¿sí? Una cosa que el Señor le hace énfasis a los santos de la tribulación es tener paciencia. Y nosotros también debemos de tener paciencia sabiendo de que las pequeñas tribulaciones que nosotros estamos sufriendo aquí, ¿cierto? No es ajena o pertenece únicamente a nosotros, sino de muchos hermanos que están en otros lados del mundo también están padeciendo de igual manera, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos de considerarnos muertos al pecado y vivos para con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Constantemente identificarnos con su resurrección, vivir la vida de resurrección. El mundo piensa que Dios juzga injustamente, pero esta escena celestial demuestra que todos los creyentes, cuando contemplan su perfección, alabarán a la excelencia de su justicia, ¿cierto? También vemos que aunque el género humano puede cuestionar los juicios de Dios, siempre son basados en la verdad y la justicia. El Dios omnisciente nunca se equivoca, como le hemos dicho. Dios es verdadero y justo cuando juzga culpable a la ramera Babilonia de dos atrocidades, de la inmoralidad espiritual y de asesinar a los santos de Cristo, ¿verdad? Tremendo. Apocalipsis 19, 2a. Nos dice la palabra de Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Entonces muestra muy claramente que en primer lugar Babilonia, la ramera, es culpable de pervertir el mundo. Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Tanto la inmoralidad sexual como la inmoralidad espiritual, por decirlo así, el adulterio espiritual, ¿verdad? ¿Cuántas veces él sabe que cuando nosotros nos vamos por obras de la ley siendo creyentes, en lugar de caminar por la gracia, por la fe en Jesucristo, cometemos adulterio espiritual? ¿Sabe usted eso? Es lo que lo dice en Gálatas, ¿verdad? Que Pablo los desposó a los Gálatas, ¿con quién? Con Cristo. ¿Quién los fascinó, verdad? Para ir tras la ley, ¿no? Y los exhorta diciendo, le dice ahí, recibiste el Espíritu. Una cosa os digo, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensato soy de habiendo empezado por la gracia, ahora terminar por las obras de la ley. ¿Sí? Por eso el legalismo, hermano, es idolatría de uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque es hacerse pensar de que yo mismo puedo hacer la obra de Dios en mis propios esfuerzos. Y no es así, hermanos. No es así. Nosotros necesitamos de la fe y de la gracia de Dios constantemente, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La religión organizada con sus falsedades y distorsiones ha corrompido durante mucho tiempo a la gente de la tierra, llevándolos a abandonar a Dios y a pervertir su verdad. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces ahí muestra muy bien cómo esta gran ramera, este sistema, es juzgado. El cielo estallará en adoración cuando Dios destruya a la ciudad que dio nacimiento y crianza a la falsa religión
y al insensible materialismo, ¿verdad? Y la madre de las rameras, ¿sí? De todas las rameras de la tierra, todas las religiones falsas, de todo el comercio falso, de todo este comercialismo, de todo este materialismo que te hace pensar de que si no tienes esto no eres feliz, ¿sí? ¿Qué nos dijo el apóstol Juan, verdad? Que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no son ¿de qué? De Dios, ¿cierto? Sino del mundo, ¿sí? Hermanos, y realmente eso es lo que este sistema mundial que nos quiere llevar por medio de la televisión, por medio de los medios de comunicación, todo está controlado por Babilonia, hermanos, ¿sí? ¿Cómo será en el futuro? Imagínense. También a través de las computadoras, también a través de los teléfonos, todo eso, hermano, eso es una industria ahí, hermano, ¿verdad? El cielo estallará entonces en adoración, sabiendo de que este sistema finalmente va a ser juzgado, ¿verdad? Apocalipsis 19, 2b. En segundo lugar, Babilonia es culpable de matar al pueblo de Dios y él ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, de la mano de ella. Usted sabía de que haciendo parte de ese sistema babilónico, todas las religiones falsas, incluyendo el catolicismo, es bien irónico que el Vaticano está construido sobre las catacumbas de los mártires de Cristo, hermanos. ¿Sí? Literalmente. Sí, es tremendo. Es tremendo. Y también toda esta gente, el Estado Islámico matando a cantidad de cristianos, hermanos. La sangre, si la sangre de Abel clamaba desde la tierra, ¿cuánto más de nuestros consiervos de Cristo, amén, que han muerto por la causa de Cristo? Tenemos que orar por todas esas personas que están en el Medio Oriente, hermanos, que están dispuestos a morir por la causa de Cristo para que otras personas musulmanes se conviertan para Cristo, ¿verdad? O para aquellos que son ateos se conviertan a Cristo, hermanos, ¿sí? O hinduistas o lo que sea se conviertan a Cristo, o lo que sea, hermano, de cualquier religión, ¿cierto? Entonces vemos Apocalipsis 19, 2b, vemos claramente que en segundo lugar Babilonia es culpable de matar al pueblo de Dios, hermanos. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El cielo se regocija cuando Dios vengue sus santos mártires, sus siervos, hermanos. ¿Sí? Cuando pasaron por la televisión la muerte de estos cristianos cópticos, que todo lo que tenían que decir es: yo no creo que Jesucristo es Señor, hermano, y ya no tenían que morir, ¿verdad? Y le pasaron así, los degollaron, los decapitaron, hermano, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos orando por aquellas personas, hermano? ¿Somos sensibles a la muerte de todas estas personas? Y ya sabe que eso se está viniendo también hacia Estados Unidos y hacia todo lado, ¿no? El cielo se regocijará cuando Dios venga a sus santos mártires, a sus siervos, hermanos. La sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. Por eso usted tiene esta palabra en sus manos, hermanos, ¿cierto? Porque muchos entregaron su vida para que nos llegara una copia de la Biblia, hermano. Es verdad que el Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará, y sabemos que la palabra no va a pasar, ¿verdad? Pero es a través de mucha sangre, hermano, que ha llegado a nuestras manos, amén. Por eso aprecie la palabra de Dios, hermanos. Hubo un tiempo en donde no se permitía leer la palabra de Dios. ¿Sí? Desde los tiempos de Abel, los mayores perseguidores de creyentes han sido las naciones impías, influenciadas por la ramería de Babilonia. El vino de Babilonia ha envenenado a todas las naciones de la tierra, tentándolas a rebelarse contra Dios y destruir a sus fieles. ¿Sí? Tremendo cuando vemos eso. Gobiernos difíciles de vivir, como lo que pasa en Corea del Norte, ¿verdad? Donde es una dictaduría. ¿Y qué pasa? La gente no tiene acceso a nada, hermano. Lo ven con una Biblia y le cuesta la vida. Tenemos que orar por esas naciones. Naciones también en África siendo perseguidas. El grupo Boko Haram, que ya se alió junto con el Estado Islámico, y eso es degollando cristianos por mundo, hermano. Nosotros debemos estar orando por ellos, amén. Y eso que todavía la tribulación está lejos, ¿verdad? Estamos en la era de la iglesia, hermano. ¿Cómo será
durante la tribulación. Gloria a Dios, nosotros no vamos a pasar por la tribulación, hermanos, ¿verdad? Pero tenemos que estar vigilantes porque Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Desde los tiempos de Babel, los mayores perseguidores de creyentes han sido las naciones impías, influenciadas por la ramería de Babilonia. El vino de Babilonia ha envenenado a todas las naciones de la tierra, tentándolas a rebelarse contra Dios y destruir a sus fieles, ¿sí? A sus fieles. Y también ese sistema ha permeado las iglesias de hoy en día, ¿verdad? Para que las iglesias cierren la palabra de Dios y tengan servicios corticos y donde lo que se resalta es la música y el rock y la cosa y el movimiento y todo esto, hermano, ¿verdad? La gente buscando ese entretenimiento y el enriquecimiento, el evangelio de prosperidad y todo eso, hermano. Durante la tribulación, Dios finalmente, en el momento adecuado, juzgará a la increíble, arrogante y adúltera Babilonia, quien ha perseguido continuamente y ferozmente a los creyentes fieles. Apocalipsis 19:3, por favor, hermano. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Nuevamente dijeron en el cielo, aleluya, ¿verdad? El humo de la quema de Babilonia, Apocalipsis 18:8, 9 y 18, del juicio contra la gran ramera, Apocalipsis 17:16, ascenderá para siempre, ascenderá para siempre. No solo se quemará Babilonia literalmente, como vemos que el anticristo la quema y después con el juicio de la séptima copa, es un gran terremoto que con el ímpetu, como el ángel figurativamente, lo tira hacia el mar, o Jeremías, hacia el río Éufrates, va a desaparecer totalmente la ciudad, va a quedar desolada, hermano. También nos dice aquí que figurativamente seguirá ardiendo para siempre, porque sus habitantes, todos aquellos que optaron por reemplazar a Dios con dioses, arderán para siempre en el juicio eterno del infierno. Dios odia a la religión falsa, sí. Al fin y al cabo, lo que hace una nación son sus habitantes, ¿sí? Y por eso ellos van a, figurativamente, por una eternidad, van a sufrir los fuegos del infierno, hermanos, ¿sí? Este juicio, que será definitivo e irreversible, marcará el fin de la dominación humana sobre la tierra a través de los gobiernos gentiles injustos. Jeremías 30:31, por favor. 30:11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. 46:28. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Claramente esto está diciendo. Ahora yo voy a leer Romanos 11, el 25 al 26. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, hablándole a los gentiles romanos creyentes, Pablo, ¿verdad? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Mire que la arrogancia podría meterse ¿en dónde? En los creyentes de Roma. Que ha acontecido a Israel endulcimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que el rapto venga, ¿verdad? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, ¿verdad? Y entonces muestra muy claramente allí que apartará de Jacob la impiedad y vendrá de Sión el libertador, quien hará justicia, ¿verdad? Y aquí vemos ya casi llegando el Señor Jesucristo con la última copa, haciendo justicia por los santos de la tribulación, ¿verdad? Y sobre todo los judíos creyentes en este caso. Lucas 21:24, por favor. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿verdad? Y ya está a punto de cumplirse el tiempo de los gentiles con el juicio de Babilonia,
¿cierto? Ahora lo que falta es la batalla de Armagedón y finalmente el Señor acaba con ¿quién? Con todo el gobierno gentil sobre la tierra, ¿sí? Entonces vemos claramente eso. Creo que ahí termino mi parte, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, gracias porque yo no me puedo imaginar cómo será esa adoración allá en el cielo, Señor. Nosotros todavía tenemos una mente limitada, no tenemos cuerpos glorificados todavía, Señor, pero nos podemos gozar aún de escuchar esta gran alabanza a ti, Señor. Y eso somos nosotros allá, quienes con un cuerpo glorificado, con una percepción completa espiritual, Señor, vamos a estar adorándote incesablemente, Señor, acordándonos de esa magnífica redención que tú nos proveíste por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo, Señor, y viendo cómo tú derrotas a la gran ramera, Señor, y cómo los reinos de este mundo vienen a ser los reinos de nuestro Dios. Padre, ayúdanos a que nosotros como iglesia ahora, Señor, podamos poner nuestra mente en las cosas de arriba, Señor. Que allá verdaderamente está nuestra ciudadanía, Señor, y de allá realmente como pámpano, Señor, podemos permanecer en la vid por medio de la comunión de tu palabra y de la fe en ella para que podamos llevar fruto de Dios en esta tierra, Señor. Que podamos reflejar nuestra verdadera ciudadanía en la práctica, Señor. Y podamos bendecir a otros bien, que ellos vean en nosotros, no a nosotros mismos, sino a Cristo el Señor. Que vean su temperamento, su paciencia, su paz, su amor, su sabiduría. Padre, ayúdanos a renovar nuestro entendimiento para que nosotros así podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Solamente el que renueva su entendimiento puede experimentar esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Ayúdanos, Padre, a mantenernos en comunión. Ayúdanos a orar y a ser sensibles, así como tú oraste por Jerusalén cuando apedreaba a los profetas y todo esto, y cuando fuiste rechazado aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos a ser sensibles cuando hay ataques hacia la iglesia, Señor. Ayúdanos también a orar por los que nos persiguen, Señor. Ayúdanos a orar por aquellos que están padeciendo persecución por causa del Evangelio, Señor. Padre, ayúdanos. Utilízanos como sacrificio vivo delante de ti, porque ese es nuestro culto racional. Eso es lo que racionalmente debemos hacer cada uno de nosotros como creyentes. Y debemos dejar atrás la arrogancia como la tenían también los romanos, Señor, cuando Pablo se dirigió a ellos porque pensaban que tú ya habías acabado el programa con Israel, Señor. Pero no es así. El enseguecimiento vino en parte hasta que venga la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo, Señor. Ayúdanos a orar por la nación de Israel. Porque fue a través de ellos que la palabra nos llegó a nosotros, Señor. La iglesia fue predominantemente hebrea, Señor, cuando empezó. Y gracias a ellos, a los apóstoles, quienes colocaron el fundamento de los apóstoles sobre Cristo, Señor, para que nosotros podamos tener la palabra y podamos perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, Señor, y en el partimiento del pan, Señor. Te pido que tú nos bendiga a cada uno de nosotros y ayúdanos a tener un buen descanso esta noche. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.